Bienvenidos, es Eduardo Prieto y este es mi canal Mirada Prometeo. Hoy los invito a que me acompañen en un análisis sobre la prohibición absoluta como respuesta a la problemática de las drogas a nivel mundial. Pero antes, denle super like a este video, ahí tienen el botón, destrócenlo. Suscríbanse al canal y si quieren hacer algún tipo de aporte, bueno, les dejo mi cuenta de PayPal, mi cuenta de Bitcoin y mi cuenta de Patreon. Comencemos con el tema. Partamos de una idea. Los humanos sentimos una atracción innata hacia la diversión, hacia el riesgo, hacia el peligro. Nos encanta llenarnos de serotonina, nos encanta llenarnos de riesgo. Es algo que está en nosotros. Y las drogas, los elementos psicoactivos, el licor, el cigarro, forman parte de esos elementos que nosotros buscamos para estar entretenidos, para divertirnos. Objetivamente son malos. O sea, tú tienes un problema cuando los consumes en exceso y además causan problemas a la salud. Hay millares de estudios sobre eso y creo que todos los hemos, o muchos, ¿no? Hemos visto los problemas que causan este tipo de sustancias, pero están ahí y es, porque están. Entonces, los países han tratado de responder hacia esa problemática, basados en, bueno, distintas estrategias. Una de las estrategias es la prohibición absoluta. En la prohibición absoluta te dicen, este lote de sustancias, el Estado considera que son perjudiciales para ti, y no se pueden utilizar, no se pueden vender, no se pueden distribuir, no puedes tener acceso a ellas en forma libre. Y en muchos casos ni siquiera en una forma controlada. Un ejemplo es el alcohol. El alcohol, nosotros tenemos acceso controlado al mismo. Un límite de edad que se considera legal para operar maquinaria, cuándo lo puedes tomar y cuándo no. Entonces forma una estructura de control sobre ese consumo. Pero hay otro grupo de sustancias que el Estado o los estados han decidido dejarlo fuera de esto y decir, bueno, aquí hay una prohibición absoluta. Vamos a hacer un análisis de esto, si ha funcionado o no. Tenemos un antecedente que es la ley seca, que se utilizó en Estados Unidos. La ley seca se instaló el 17 de enero de 1920, inclusive hubo que hacer una reforma constitucional. Allá en Estados Unidos que la enmienda número 18. De un día para otro, el Estado, porque es el Estado, una decisión unilateral del Estado, consideró que dentro del territorio estadounidense tú no se puede consumir, distribuir, producir, vender ningún tipo de especie alcohólica. Con lo cual, hechos como, bueno, comerte un perro caliente y tomarte una cerveza en un estadio de béisbol o celebrar con un compañero el nacimiento de un hijo quedaron fuera de la legalidad. ¿Qué originó esto? Bueno, de inicio cosas que ya eran de esperarse. Entonces, explotó un mercado negro, explotó un mercado paralelo al mercado legal. Entonces se introdujeron especies alcohólicas desde otros países, se hacían ilegalmente dentro de Estados Unidos. De hecho, la coctelería, como se conoce modernamente, viene para reducir el volumen etílico de ciertos licores porque no había un certificado de origen de los mismos. Eso es para que vean, es un detalle de lo que ocasionó esto. Las cárceles federales pasaron de aproximadamente 4.000 presos para cuando comenzó la ley seca a cerca de 24.000 para el año 1933 cuando fue abolida. Eso representó para el país, bueno, un costo inmenso, brutal. Pero analicemos un poco más esto. También se trajeron bandas criminales. Recordemos que en la década pasada instaurado esto, había terminado la Primera Guerra Mundial, por lo cual tenías un grupo de veteranos que estaban subpagados, muchos sin trabajo, dispuestos a hacer, entre comillas, mano de obra para las mafias criminales que se instauraron. El arquetipo de estos criminales, que ya, bueno, es tal vez el más publicitado, es Al Capone, que prácticamente gobernó sobre Chicago durante estos años. Esto produjo un aumento en la corrupción, penetración de los órganos policiales, las empresas que se dedicaban legalmente al alcohol, por supuesto, cerraron, porque tú no puedes tener una destilería, una cervecería, si no lo puedes producir. Y fue, bueno, prácticamente imposible mantener esto en el tiempo. Se generaron altos índices de violencia. Todo esto terminó en 1933, cuando ya el gobierno decidió, el 6 de diciembre de ese año, dar fin a esta ley seca. Sobre eso, bueno, es simplemente una experiencia de lo que ocurrió con esta prohibición absoluta. Para los años 70 hubo otra iniciativa que fue la guerra contra las drogas de Richard Nixon.
Ahí comenzaron también, se fundaron agencias, comenzaron la extrapolación de este problema, porque en todo sistema de mercado, y esto al final viene siendo un mercado, existe un productor, un consumidor y un intermediario. Tú tienes esto porque así es como funciona. Y se crean inclusive líneas de capital. Cuando Nixon comienza la guerra contra las drogas en el 72, va destinado a disminuir el incremento del consumo de drogas no controladas, sino de las drogas ilegales, de estas sustancias psicoactivas. Bueno, estos se han iniciado, por supuesto, es prácticamente una batalla campal que hubo contra estos instituciones criminales, y se llegó inclusive a una guerra fuera del territorio estadounidense, una guerra contra las drogas, que tuvo su cénite en la instauración del Plan Colombia. Pero aquí les voy a dar una cifra de Deutsche Welle, que la recogen ellos del portal de las Naciones Unidas. Para el año 2020, Colombia tenía 154.000 hectáreas activas de cultivo de coca. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay más de 27 millones de adictos en este momento, o consumidores habituales. Eso es otro término. No todas las personas que consumen algo terminan siendo adictos. Es simplemente así. ¿Qué ocurre entonces con esto? Bueno, que tienes ingentes cantidades de consumidores, ingentes cantidades de productores, porque es un mercado que está activo. En Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Perú o en Bolivia, tú puedes ver cualquier cantidad de personas presas por el tráfico de drogas y poblando las cárceles. Tráfico de drogas y lo peor, el microtráfico, pero el punto esencial es la tenencia. No es posible que la tenencia sea aún un delito, porque tú, cuando eres un usuario, el Estado te está imponiendo que algo que inclusive los primates hacen, que es buscar algún tipo de componente psicoactivo para divertirte, se transforma en un delito. Es algo así casi que antinatural. De igual manera, las bandas criminales en estos países, Brasil, Venezuela, Argentina, han estado creciendo últimamente porque hay circuitos de comercio multicontinental. Entonces tú tienes que la droga sale de aquí de América y para parar a Europa, pasa por África y entra a Europa. De igual manera pasa por México y llega a Estados Unidos. Con la profesionalización. Esto es bastante grave porque esta prohibición absoluta está demostrando no ser exitosa. Yo voy a buscar aquí, voy a tomar unas cifras que son bastante interesantes del tabaquismo, que por ahí debería estar la limitación de este problema de la droga como negocio multinacional. ¿Qué se ha hecho con el tabaquismo? Bueno, el tabaco es un producto controlado. Tú tienes unos parámetros de consumo dentro del territorio. Y voy a dar estos tres elementos clave que creo que son los que te van a dar una respuesta o solución al problema. Lo primero es políticas coordinadas y científicas. Tú tienes que tener políticas en todos los países, porque en el multilateralismo es que va a estar la respuesta. Con el tabaco ocurrió, todos los países tienen más o menos un estándar. Tú vas a Colombia o vas a Panamá o vas a Europa y sabes que no puedes fumar en un restaurante, sabes que tienes que hacerlo a tantos metros de la puerta. Tienes unos parámetros bastante definidos. Esa es la primera parte. Número 2, que es el control de las empresas. Las empresas son sometidas a estrictos controles para saber qué es lo que producen, cuánto producen y cobrar los impuestos debidos. Y el otro factor, el número 3, es un programa educativo. Hay un acuerdo prácticamente unánime que el cigarro hace mal, pero tú no puedes limitarle a la persona, quitarle el derecho a decidir por sí mismo, sino que conjuntamente con aquello, un medio controlado de consumo, a eso le sumas una estandarización relativa de todos los parámetros de control, vas a tener un mecanismo bastante eficiente. Y eso, voy a dar una cifra aquí de América TV, que rebota una noticia de AP. Durante el año 2015, Estados Unidos registró
con las políticas antitabaco y sin una prohibición absoluta, un descenso del 15% en el consumo de tabaco. Esto contrarresta con el resto, porque hay países como Irán, por ejemplo, que también manejan la política de prohibición absoluta, que han tenido una explosión del consumo de opiáceos, en parte también porque son el canal de tráfico más común para la heroína que sale desde los países circunvecinos. Entonces Irán es el camino más idóneo para exportar esa droga. Y entonces hay también un problema de consumo masivo de drogas dentro de Irán, con prohibición absoluta. Entonces tampoco podemos decir, mira, es un problema simplemente de los gobiernos occidentales, no, es un problema mundial. Bueno, creo que esta visión de una prohibición o un control relativo del consumo de las sustancias, educación absoluta y políticas destinadas al seguimiento de las empresas que se dedican a esto son la respuesta. Y seguir sobre todo el dinero. Ahí es donde está la clave. Para tú poder tener el negocio controlado, por supuesto, en este momento es para los gobiernos es mucho más político salir a montar un helicóptero que presentar unos balances de cómo se está deteniendo el dinero, que ahí es donde está, porque el dinero del narcotráfico permea el sistema financiero, provocando cualquier cantidad de problemas para estas instituciones. Entonces ahí es donde está la respuesta. No creo yo que la prohibición absoluta sea una respuesta al tema del tráfico de drogas como un problema global, un problema que engloba a todo el mundo, a todo el territorio mundial. Entonces, bueno, ahora quiero sus opiniones, a ver qué opinan, cuál creen que es la solución hacia el problema de las drogas. ¿Creen en la prohibición absoluta? ¿Creen en un control de las sustancias? ¿Creen que esto puede tener una solución a corto plazo? Pero sus respuestas y sus opiniones. Gracias por